Bueno, en este apartado 9 de teoría vamos a ver la reacción de neutralización, que es aquella que se lleva a cabo cuando ponemos en contacto un ácido con una base, y es la reacción más importante que hay entre los ácidos y las bases. La podemos escribir del siguiente modo: el ion hidronio u oxonio, H3 o más, con el ion OH-, hidroxilo, da lugar a dos moléculas de agua. Se trata de una reacción rápida que está totalmente desplazada hacia la derecha. Normalmente la podemos escribir así, pero normalmente la vemos más habitualmente como ácido. El ácido del que proceda el H3 o más base, la base de donde proceda el OH-, si estamos hablando de un hidroxilo, para dar sal más agua. Seguramente estáis más acostumbrados a ver la reacción de neutralización escrita de esta forma. Pongamos un ejemplo. Vamos a ver el caso de un ácido fuerte y una base fuerte que reaccionan para neutralizarse. Si tenemos, por ejemplo, ácido clorhídrico más hidróxido sódico, obtendremos la sal correspondiente al anión cloruro y al catión Na+. Obtendremos NaCl más H2O. Bueno, tradicionalmente a esta reacción se la ha llamado neutralización porque lo que ocurre cuando ponemos un ácido con una base en contacto y en cantidades estequiométricas o equivalentes es que pierden sus propiedades. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es un producto corrosivo y peligroso. El hidróxido sódico es un producto corrosivo y peligroso. Y cuando los ponemos en contacto obtenemos cloruro sódico más agua. Esto no es más que agua con sal. Es decir, que si nosotros neutralizamos correctamente estas disoluciones, que eran peligrosas inicialmente, obtenemos un producto totalmente inocuo que en principio nos podríamos incluso beber. No deja de ser una situación curiosa. Bueno, en cuanto al pH final de la disolución, una vez que se ha producido la neutralización, en este caso que hemos visto el pH va a ser neutro. ¿Por qué? Porque ni el sodio más, que realmente esto lo que tenemos es los cationes solvatados, que no intervienen en la reacción de neutralización, ni el sodio más ni el Cl- son capaces de llevar a cabo reacciones de hidrólisis. ¿Por qué? Porque ambos proceden el Na+ de una base fuerte y el Cl- de un ácido fuerte. Recordemos que eso no produce hidrólisis. Pero hay otras situaciones de neutralización en las que el pH final de la disolución no es neutro, como en este caso, sino distinto de 7. ¿Qué casos son esos? Tenemos un primer caso cuando neutralizamos un ácido débil con una base un ácido débil con una base fuerte. Un segundo caso cuando neutralizamos una base débil con un ácido fuerte. Y un tercer caso en el que reaccionan una base fuerte con un ácido fuerte, pero en cantidades no equivalentes o estequiométricas. Vamos a ver cada uno con más detenimiento. En el caso A, digamos, cuando reacciona una neutralización de una base fuerte más un ácido débil. Por ejemplo, hidróxido sódico más ácido acético. Esto va a dar lugar a la sal correspondiente, que sería el acetato sódico, CH3COONA, más agua. Pero debemos recordar que este acetato sódico no está en forma molecular, porque es un electrolito y va a estar, lógicamente, disociado, de forma que lo que tendremos será el anión acetato y el catión Na+. Ya hemos dicho que este, por proceder de una base fuerte, no puede producir hidrólisis, pero el acetato sí. Entonces, una vez que se ha producido totalmente la reacción de neutralización, este anión acetato puede reaccionar con el agua, según la reacción de hidrólisis siguiente, y el pH, como vemos, no va a ser neutro, sino ligeramente básico.
El segundo caso, el caso B, ¿qué tendríamos? Tendríamos una base débil más un ácido fuerte. En este caso, la reacción de neutralización, por ejemplo, podría ser amoníaco más ácido clorhídrico. Esta reacción de neutralización no produce sal más agua porque la base no se trata en este caso de un hidróxido. Solo tendremos agua como producto de la reacción de neutralización cuando la base sea un hidróxido. Aquí lo único que obtenemos es la sal cloruro de amonio, es decir, NH4Cl, que estará disociado como NH4+ y Cl-. El Cl- no produce hidrólisis por proceder de un ácido fuerte. El NH4+ procede de una base débil y sí que debe producir hidrólisis en agua según la siguiente reacción. NH4+ más H2O para dar NH3 más H3O+. Como vemos, va a liberar iones hidroxilo o hidronio u oxonio, y lo que vamos a tener es un pH final ácido. Y hemos dicho que había un tercer caso en el que la disolución resultante de la neutralización podía no tener pH neutro, que es cuando no estaban el ácido y la base en cantidades estequiométricas. En ese caso, si por ejemplo tenemos la reacción de un ácido con una base, pero el ácido está en exceso y la base actúa como limitante, puesto que va a quedar parte de ácido sin neutralizar, el pH de la disolución final será ácido. Mientras que si lo que tenemos es la base en exceso y el ácido como limitante, va a quedar parte de la base sin neutralizar y el pH final de la disolución va a ser básico. Esto ya veremos en los ejercicios de cálculo cómo tenemos que proceder para ver el pH exacto de la disolución resultante.